con el ser humano, y voy a hablar ahora dentro del cristianismo, aquí y ahora, no la reflejan. Ese es el problema. No muestran vida, y Él vino para que tú tengas vida. Y la única solución para ese problema es que usted comprenda quién eres en Cristo, que lo hablamos la semana pasada, y sepas cuán identificado estás con Él, a qué punto estás identificado con Cristo, para que entonces eso comience a trabajar en ti y produzca la vida que tienes disponible y puedas caminar gozoso, en paz, lleno, pleno. Y todos deseamos eso. Todos deseamos eso. Así que de eso se trata el día de hoy. Hoy básicamente vamos a estar leyendo el contexto de Romanos 6 sobre nuestra identificación con Cristo. Pablo viene hablando en el capítulo 5, voy a poner en contexto. Pablo viene hablando en el capítulo 5 de que el pecado y la muerte, que son los grandes problemas del ser humano, los grandes problemas del ser humano y la razón por la que Cristo vino es que estamos presos del pecado y la muerte. O sea, el pecado te lleva a muerte. Y no hay forma de librarnos de eso por nosotros mismos. Todos somos pecadores de nacimiento, no hay forma de guardar la perfección. Por eso es que la salvación no es por obra. Hoy la salvación es por gracia. Porque si fuera por obra, no fuera gracia y Dios, porque Dios te debiera algo. Pero ¿qué nos debe Dios a nosotros para pagarnos? Nada. Por eso es por gracia, es lo que Él viene hablando. Y esa gracia vino a través de un hombre, el Señor Jesucristo. Por un hombre vino el pecado y por un hombre vino la salvación. A todos. Y Él dijo que mientras más se mostró el pecado, mientras más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Y comienza el capítulo 6 de la siguiente manera, dice Pablo. ¿Qué concluimos o qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado, esas lógicas retorcidas a veces del ser humano, ¿no? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. O sea, bueno, como sobreabundó la gracia en medio del pecado, bueno, sigamos pecando para que haya más gracia. Ese tipo de razonamiento muchas veces no, eso no. Y Pablo frena eso ahí y dice, de ninguna manera, en lo absoluto, no podemos seguir pecando. ¿Por qué? Y va a dar las razones. Porque nosotros no debemos seguir bajo el dominio del pecado, sino más bien bajo la influencia de la identidad de Cristo en ti. Eso es lo que él va a empezar a explicar. Y esto es bien interesante, ¿no? Y dice, de ninguna manera, nosotros, pronombre. Nosotros es un pronombre para ¿quiénes? ¿Quiénes son nosotros? Usted, la iglesia, ahí es la iglesia. Nosotros, o sea, los que aceptamos el llamado, los que fuimos llamados y aceptamos el llamado, los llamados que aceptaron, somos nosotros, la iglesia. ¿Qué concluimos? Nosotros, la iglesia, no el mundo, la iglesia, que hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo? O sea, si ya tú moriste a eso, ¿para qué vas a seguir viviendo en eso? ¿Para qué? Si se te abrió una puerta más grande, se te abrió la puerta de la vida, para que vivas lleno, pleno, gozo y no sigas siendo engañado y arrastrado por la atmósfera de esta era. Efesios 2 dice que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Un permiso, disculpe. Ya. Discúlpeme. Un permiso, por favor. Salud. La Biblia, Efesios dice que todos nacemos muertos en delitos y pecados. Y que como en otro tiempo también anduvimos según la atmósfera de esta era, según las normas de esta era. La atmósfera la pone ¿quién? El Dios de este mundo. El que gobierna el mundo, primera es Juan 5:19, dice que el mundo entero está bajo el dominio, control, señorío de el diablo. Primera es Juan 5:19, si lo quieren investigar. Y él mismo dice, a mí se me ha dado todos estos reinos y a quien quiera lo doy.
ofreciéndole a Cristo eso para que Él traicionara y olvidara su identidad, porque su ataque fue para que Él olvidara su identidad de quién era el Hijo de Dios, ¿no? Por eso es que Él le dice, si conviertes esta piedra en pan, el ataque fue, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Él no jugó el hambre, Él jugó a atacar su identidad. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y ese es el ataque que Él tiene a usted. Si eres hijo de Dios por medio de Cristo, y te pone la tentación, para que tú pierdas tu identidad, quién eres, y no vivas conforme a lo que tienes, y pierdas. Al final perdemos nosotros. Entonces, todos vivimos bajo esa atmósfera. El mundo está bajo un sistema de error y engaño, y a menos que la luz de Cristo le alumbre a la persona, difícilmente salimos de allí. Por eso hay que permitir ser transformados. A medida que nos reflejamos más en Cristo, somos transformados más a la imagen de Cristo y vamos cambiando. Entonces, si ya se te abrió esa puerta, no es para que sigamos viviendo en pecado. No es que no vas a pecar. Todos somos pecadores, principalmente aquí en la iglesia. Todos pecamos. Aquí no hay perfecto. Olvídese de eso. La Biblia dice que el que no tiene pecado, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Ahora, que somos pecadores que nos estamos esforzando por agradar más al Señor, por amar más a Dios cada día y llevar su luz a quien sea disponible es otra cosa. Nos sanamos nuestras almas, nos esforzamos para vivir como Dios, para vivir lo que Dios nos hizo disponible, pero no somos ignorantes de lo que somos en Adán. Pero tratamos de minimizar su impacto en nuestras vidas. No seguimos permitiendo que eso nos gobierne. Debería ser así. Entonces, Pablo dice, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? Y da las razones de por qué ya no estás bajo el dominio del pecado. Has muerto. Dice, has muerto. Y vean esta frase, ¿no? ¿Acaso no saben ustedes? ¿Pronombre para quién? Ustedes ahí es iglesia. ¿Acaso no saben ustedes, iglesia, que todos fuimos bautizados en Cristo? Dicen unas traducciones, pero esa traducción, la palabra ahí debería ser mejor. Fuiste bautizado para unirte en Cristo, o sea, una relación de unión. Estás ahora relacionado con Cristo, en unión con Él. Por eso las nuevas versiones traducen así, unirte. Ahora, el bautismo que está hablando allí, voy a hacer un paréntesis de lo que venimos hablando. El bautismo que está hablando allí no es el bautismo de agua, está hablando del bautismo de Espíritu Santo. El bautismo de agua no te une a Cristo, era un simbolismo de la limpieza que Dios quería hacer, pero el bautismo de agua no te une a Cristo. Ahora, el que te une a Cristo es el bautismo de Espíritu Santo, que lo hace Cristo en el momento que una persona cree el mensaje. Efesios 1, 13, 14 dice, ay, Dios mío, ¿qué les está pasando? ¿Era para ustedes? No, me dice, y cuando creyeron el mensaje que les trajo la salvación, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de las promesas, como garantía de su promesa con el Espíritu Santo. Entonces tú recibes el Espíritu Santo, es decir, eres bautizado en el Espíritu Santo cuando crees el mensaje, o sea, cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Nosotros sabemos que muchas personas que aunque se han bautizado en agua a través de la historia, no se unen a Cristo. El agua no te une a Cristo. Muchas personas que se bautizan y nunca aceptan a Cristo en su corazón. Estamos hablando de bautismo en Espíritu Santo, que es un bautismo de este tiempo, Efesios 4, o cuando dice Corintios, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Ese es el bautismo de la iglesia. Después hablamos de ese tema que me lo pidieron en otro domingo. Vuelvo al tema porque quise explicar por qué el bautismo de Espíritu Santo. Porque es el bautismo de Espíritu Santo el que te une en una relación con Cristo. Te identificas, esa unión quedas identificado, relacionado, unido a Cristo. Por eso es que hablábamos que una de las cosas de lo que eres en Cristo es
la semana pasada les mostré un versículo, estás unido a Él. Hoy estás relacionado con Él. Y les hablé que Cristo ve eso así. Les puse el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo iba respirando odio y muerte hacia los cristianos que estaban en Damasco, se le apareció una luz y cayó del caballo y desde la luz le hablaron y le dijeron, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? No, ¿por qué me persigues? Cristo se toma muy en serio su relación con la iglesia. ¿Por qué me persigues? Por eso es que Él dice que el que dé un vaso de agua, aunque sea uno de los suyos, es como que se lo diera a Él y recibirá herencia, recompensa por eso. A ese punto de relación estás unido a Cristo. Y Él lo ve así, Él está relacionado contigo. Lo que nosotros no queremos cambiar nuestra forma de pensar para ser transformado es que seguimos viendo a Dios allá y a Cristo, lo seguimos viendo allá y no nos vemos nosotros unidos a Él y que somos colaboradores de Él, sino que ellos más bien están allí y son seres espirituales que están para colaborar conmigo en mis planes y mis sueños y mis cosas, y están es para ayudarme y para hacerme bien, pero yo no colaboro con ellos. Cuando es al revés, tú fuiste hecho colaborador de Él para que participara ahora en la grandiosa obra de los planes de Dios en la humanidad. Y entonces esa forma de ver es la que hace que tú veas a Dios como una panadería, o que llegas ahí, mire, por favor, Dios, 2 panes, un cachito y un jugo. Y cuando te dan el producto te vas. Porque Dios está para eso nada más. Y no es así. Tu relación es de unión, relacionada con Él, vivencia con Él, ¿no? Entonces es el bautismo de Espíritu Santo el que te une a Cristo. Y vean la inmensidad de la unión, ¿no? Estás unido a Cristo. En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. El bautismo te une hasta el punto que eres identificado con Cristo, al punto de que eres identificado en su sufrimiento, en su crucifixión, en su muerte, en su entierro y también en su resurrección. Fuiste identificado en su muerte. Acuérdense que Él viene hablando que morimos al pecado. Y fuiste bautizado en el Espíritu para participar en su muerte. Es decir, fuiste identificado con Cristo y moriste, ¿no? Por tanto, mediante el bautismo de Espíritu Santo, voy a aclarar algo del bautismo porque a lo mejor muchos tienen, lamentablemente se nos ha enseñado que cuando hablan de bautismo se relaciona con agua, pero la palabra bautismo no significa agua, significa ser sumergido en un líquido. Y el único líquido que no existe, no es agua, es el único líquido que existe en el mundo. Bautismo es ser sumergido en. Eso es la palabra, sumergido en. En este caso, por eso el Espíritu Santo es relacionado con ríos, fuentes de agua viva, te dio a beber de un mismo espíritu, porque el agua es algo vital y era relacionado con eso. Entonces usted es sumergido en, por así decirlo, en Espíritu Santo. Tú eres lleno, completo en Espíritu Santo. Pero ese es otro tema que lo daremos un domingo a mayor profundidad, ¿no? Es para que usted entienda que cuando lee bautismo no necesariamente estamos hablando de agua. Y por eso la Biblia habla, por eso mismo Juan dijo, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Y por eso la Biblia dice, fueron todos bautizados con un mismo espíritu. Punto. Ese es otro tema. Seguimos. Entonces, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. O sea, es el bautizo de Espíritu Santo, es la unión con el Cristo. Es el bautismo con Espíritu Santo que te une a Cristo al punto que, así como Cristo fue crucificado, tú también moriste. Tu viejo yo murió, ¿no? Así como Cristo resucitó por el poder, ¿a fin de qué? O sea, la finalidad de eso es que moriste para que así como Cristo resucitó por el poder glorioso del Padre, así como Cristo resucitó por el poder glorioso del Padre,
también nosotros, pronombre de iglesia, también nosotros llevemos una vida nueva. La razón por la que tú eres identificado en el bautismo de agua es que tu viejo tú murió. Murió. Para que tú ahora, libre del poder del pecado, puedas vivir la nueva vida en Cristo que se te hace disponible. Ya no estás sujeto al pecado. Ahora tienes una nueva naturaleza. Cristo en ti, el Espíritu de Dios en ti, que te da la fuerza para vivir la nueva vida en Cristo. Para que vivas, para que no sigas muertos en los dolores y sufrimientos y utilización y artimañas del mundo, sino para que vivas. Para que vivas. Alguien tiene que decir amén, mi hermano, den un aplauso. Yo los veo, los veo como preocupados. ¿Qué les pasa hoy, muchachos? Hoy es domingo, estoy muy filosófico hoy en la enseñanza. O quieren, podemos hablar otras cosas más fáciles, pero eso es excelente, eso hay que entenderlo. Eso está allí. Tienes que entender tu relación, tu identidad con Cristo. Y es algo que no puedes romper. Es algo que no puedes romper. Entonces, esa es una nueva vida, pero una nueva vida de calidad. Cristo te dio la libertad del pecado para que puedas llevar una nueva vida de calidad, para que no estés sujetos a las miserias que ejerce el pecado en nosotros y puedas desarrollar gozo, fe, mansedumbre, todas esas características necesarias, verdadero amor, etcétera, etcétera, etcétera. Para que seas una persona, como dice Hebreos, como dijo Jesucristo, el poder de una vida indestructible, ese es lo que se quiere. Una vida que nadie te va a poder quitar, porque ahora eres un hijo de Dios y Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que cuando usted dice no puedo, usted está diciendo que Dios no te dio un espíritu que te ayuda a sobrepasar las cosas. Estás dudando de lo que tienes, de lo que eres. Y eso es lo que el diablo busca. Si eres, tú eres hijo de Dios y tienes poder, vamos a ver, pues, y te la va a lanzar. Y es donde usted tiene que recordar quién eres, con quién estás identificado, con quién estás unido. Eso es lo importante de este tema. Sigo. Entonces fuimos bautizados para así como Cristo murió, nosotros también morimos. Fuimos identificados en su muerte con la finalidad de ¿qué? De que podamos llevar una nueva vida, de que no sigamos atados a la vida con Adán, sino a la vida con Cristo. Que a mucha gente no le parece atrayente esa vida es porque no la conocen ni la investigan. Siguen deseando es la vida de materialismo y placer, lo que les vende el mundo. Sigo. En efecto, si hemos estado unidos en Él, y les puse la palabra griega para quien quiera investigarlo, y esa palabra unidos en Él es la palabra sumpotuse, algo así, no recuerdo bien cómo se pronuncia. Esa palabra lo que quiere decir es como cuando usted siembra dos plantas juntas y se entrelazan entre ellas que usted después no las puede separar. Eso es lo que significa esa palabra. Tú estás unido a Cristo a ese nivel. Es cuando usted siembra dos plantas, incluso la traducción literal sería cuando fuiste plantados en Él. Eso es lo que debería traducir, pero no lo entenderíamos. Eso lo que significa es que fuiste unido. Es cuando usted siembra dos plantas que se entrelazan entre ellas de tal manera que usted no las puede después separar. Se me viene a la mente una trinitaria. Entonces una trinitaria de esas que se enredan todas, ¿no es? Eso no la separa nadie. A ese punto de unión estás con Cristo. Incluso hay un ejemplo que pone John Shanghai de Spiritual Fellowship International. Él dice que un buen ejemplo de esa palabra es los que nacen gemelos, los siameses, cuando nacen unidos. Están unidos los cuerpos, los órganos, los genes, todo. ¿Cómo lo separas? A ese punto de nivel estás tú unido con Cristo. Estás relacionado con Él. Estás unido con Él. En efecto, si estamos unidos en Él, donde usted ve esa frase en Él, en Cristo, en el Señor, siempre está hablando de esa relación de unión con Él, ¿no?
en su gran mayoría. En efecto, si hemos estado unidos a Él en su muerte, si estás unido también por medio del bautismo en su muerte, sin duda, o sea, sin falta de fe, confiamos plenamente que así como hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tu salvación está garantizada. Sí, sí. Sé que hay una gran discusión en el cristianismo entre la salvación por obra y la salvación por gracia. Pero hay que recordar algo. Antes de Cristo fue una situación y después de Cristo fue otra. Dios ha ido ejerciendo su plan. Y después de Cristo se reveló la iglesia y las normas para la iglesia. Y Dios siempre lo ha hecho así. Incluso la salvación siempre fue por fe. Fe en las obras y ahora fe en Cristo. Pero igualito, si tú hacías las obras sin fe, no servía de nada. Son actos vacíos. ¿Me entiendes? Y las obras que habla la Biblia son las obras de la ley. Y nadie las podía cumplir. Porque léase por lo menos Mateo 5, 6 y 7. Un mal pensamiento ya violaste la ley. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no tiene un mal pensamiento? ¿Qué esposa no se enoja con su lindo marido? Dígame. No se rían. ¿Ah? Por eso es que yo digo que la suegra es difícil. Pero bueno, ustedes saben. Amén. No, ¿vale? No diga eso, muchachos. Vale, por favor. Entonces, lo que demostró eso fue que por nosotros mismos no puedes. ¿Cómo haces? Para salvarte necesitas ser perfecto, no haber pecado, porque la paga de pecar es morir. ¿Y quién no peca? Ya desde niño pecamos. ¿Quién no peca que se pueda salvar? Entonces, la paga del pecado es la muerte. ¿Quién no peca? Por ende, estamos todos condenados a morir. Por eso tuvo que morir Cristo en la cruz. Uno perfecto por un imperfecto, por un injusto. Un justo por un injusto. Y Él cargó, y el que debió estar en la cruz fui yo, no Él. Pero Él murió allí para que yo no tuviera que pagar el precio de mis pecados, que es la muerte eterna. Él murió allí, crucificado, una muerte horrorosa, allí, para que tú tuvieras la oportunidad de seguir viviendo si aceptabas su salvación. Y eso fue porque Dios quiso, fue por gracia, no porque lo merecíamos. La Biblia deja bien claro que éramos pecadores, injustos, etcétera, etcétera. Por muy bueno que nos creamos, siempre pecamos. Entonces, murió Él por mí, para que yo pueda vivir. Y Pablo está dejando claro, así como fuimos bautizados en su muerte para que el pecado muriera en nosotros, estamos seguros, estamos convencidos de que así como fuimos unidos en su muerte, también estamos unidos a Él en la resurrección, en su resurrección. Así como Él murió y estamos identificados en su muerte, también estamos identificados en la vida, en la resurrección. Es decir, tu salvación está garantizada no por ti, sino por Cristo. Y alguien tiene que dar una aleluya, alguien tiene que decir amén. Denle un aplauso, denle un aplauso, hermano. Ajá, seguimos hoy. Hoy estamos filosóficos. Ustedes me dicen alguna cosa. Ok. Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Excelente. ¿Qué quiere decir eso? Tu viejo tú, aquel que es a la imagen de Adán, aquel que no es a la imagen de Cristo, tu vieja naturaleza, fue crucificada. Es decir, ella fue asesinada. Dios la tuvo que asesinar porque ella no quería entregar por la buena.
Fue crucificada con Él ahí. Tu viejo tú tuvo que morir crucificado. Fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Es decir, ya tú no estás, obviamente todavía pecamos, hasta que nos den la redención final. Pero ya el pecado no tiene dominio en ti, Él perdió su poder. Tú tienes ahora una nueva naturaleza que no es una naturaleza de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios te da poder, el poder de la resurrección, para que vivas una nueva vida, para que vivas con el propósito que fuiste diseñado. Para eso lo tienes. Y por eso Efesios 1:19 dice que el poder de Dios, ese poder que se manifestó en la resurrección de Cristo Jesús, se manifiesta ahora, hoy, en aquellos que se mantienen creyendo. Es decir, los que fueron salvados y quieren vivir esa nueva vida de calidad que tienen con Cristo. Esa nueva vida de calidad que tienen con Cristo. Que se disciplinan, se esfuerzan y hacen aquello que Dios nos mandó a hacer. Acuérdense que la vida cristiana tiene dos vertientes, porque ese es el amor. El amor es obediencia, y obedecemos que dejamos de hacer cosas por amor a Dios que a Él no le agradan y comenzamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Eso es así. Así funciona. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada, fue asesinada en la cruz con Cristo. Murió allí. Y la crucifixión es una muerte horrorosa. En Semana Santa, el domingo próximo no, dentro de 2 domingos, vamos a hablar sobre el juicio de Cristo y lo que fue la crucifixión. Es una muerte horrorosa, por asfixia. Eso es dentro de 2 domingos. Vamos a hablar de eso un poco. Sigo. Con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya usted no tiene por qué dejarse dominar por el pecado. Usted tiene poder para superarlo. Sé que hay cosas difíciles en la vida. Sé que hay cosas tremendas. Pero tú en Cristo, en tu relación con Él, en tu unión con Él, puedes conseguir la ayuda necesaria para sobrellevar esa situación que el pecado no te deje, que el pecado está haciendo en tu vida para que no avances. Recuérdense lo que le dijo Cristo a Pablo cuando él le oró 3 veces cuando era bofeteado para llevar el mensaje. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se muestra perfecto en la debilidad. Entonces, cuando somos débiles, entonces en Cristo somos fuertes. Dese un aleluya y dese un amén. Dese un aleluya. Mi viejo Daniel, sí, él fue crucificado, pero todavía a veces aparece por ahí. Sí, más de lo que desearía. A veces aparece, a veces lo pisamos y creemos que está enterrado y saca la mano así. Pero, sí. Entonces, pero esas debilidades son superadas en Cristo. Y les voy a decir algo. Todo aquel que se esfuerce en desarrollar su relación de unión con Cristo, todo aquel que se esfuerce en desarrollar esa relación de unión con Cristo, desarrollará, porque la palabra no miente, no soy yo que lo estoy diciendo. Si Dios lo dijo, esas palabras están en la Biblia, están garantizadas por Dios. Y Dios no miente, no tengo por qué dudar. Si dudo de las palabras que están allí es porque dudo de Dios. Dice la palabra que si tú te esfuerzas en tu relación con Cristo, crecerás. Y serás transformado a la imagen de Él. No la imagen de derrota, sino la imagen de victoria en Cristo.
Por eso es que el cristiano debe entender que debe buscar primero a Dios en su vida. Porque tú necesitas desarrollar a Cristo en ti, fortalecer tu Cristo en ti, crecer para que muestres gozo, paz, fidelidad, bondad, todas esas características que todos anhelamos, pero nadie quiere lograrlas con esfuerzo. Las quieren tipo brujería cristiana. Pero si usted, ojo, y el esfuerzo no es algo que te vas a morir, simplemente proponérselo. Nosotros este año comenzamos, estamos todavía en periodo de adaptación, ¿no? Y prueba, pero estamos comenzando un movimiento de formadores de discípulos. Formar verdaderos discípulos, gente firme en Cristo, arraigadas en Cristo. Ya basta del tiempo de cristianos débiles y decaídos, que eso es lo que le gusta a Satanás. Cristianos débiles, que muy buenos hablando, pero su vida no muestra poder. Es lamentable. Y en ese proceso estamos diseñando para formar al que quiera participar desde un principio verdaderos discípulos. Porque la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, verdaderos. Ya basta de gente que adora solo de boca, pero en sus acciones niegan al Cristo que murió por él. Y la palabra dice que la única forma de tú desarrollar eso es mantenerte obedeciendo lo que él mandó. Él dijo, Juan 8, 31 y 32. Vean esto, tiene mandato y promesa, como casi todo en la Biblia. Dice, si se mantienen fieles a mis palabras o a mis enseñanzas, o si guardan mis mandamientos, seréis verdaderos discípulos. El verdadero discípulo es aquel que obedece, escucha lo que Dios dice y obedece. Escucha no lo que dice el pastor, lo que Dios dice y obedece. Escucha lo que Dios dice y obedece. Y viene la promesa, serás un verdadero discípulo y conocerás la verdad. Y ese conocer es por experiencia. A medida que vayas viviendo vas a conocer la verdad por práctica, es decir, el abstracto, lo que está allí abstracto los traes a la vida. Y conoceréis la verdad, y esa verdad en tu vida aplicada te hará libre. Allí es donde eres libre, en la práctica. Por eso es que Pablo decía que dejó todo con tal de conocer a su Señor. ¿Qué dijo Pablo? Estoy cansado de saber de Cristo. Una cosa es saber, otra cosa es conocerlo. Muchos cristianos lo que es saben de Cristo, pero no lo conocen en la práctica. Y dejé todo porque lo quiero conocer. Quiero conocer el poder que se manifestó en su resurrección en mi vida. Y eso es lo que está hablando Romanos. Dejar morir al pecado para que el poder de la resurrección de Cristo se manifieste en tu vida. O usted me va a decir a mí, vamos a hablar honestamente, el mundo nos jala a tratar de imitar a grandes personajes. Pero nómbreme a la persona con, si usted quiere, o no lo nombre, piénselo, a la persona con más dinero en el país, o más famosa. ¿De verdad usted compara a esa persona con Pablo? ¿Quién usted cree que tuvo una vida más plena? Obviamente Pablo. Obviamente Pablo. Y eso es lo que Dios te está hablando. Que no sigas cerrado a lo que el mundo te ofrece. Porque el mundo te ofrece placer y vanagloria limitadas. Dios te ofrece la vida, aquí, ahora y por la eternidad. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que decir aleluya, amén, gloria a Dios. Dele un aplauso con ganas, mi hermano, eso es, así. Seguimos aquí. Ajá. Entonces, tu viejo tú, el poder del pecado de ti fue crucificado con Cristo.
Fuiste bautizado en Espíritu Santo para unirte con Él y fuiste identificado al punto de, así como Él murió, tu viejo tú murió para que ahora puedas vivir una nueva vida y no sigas bajo Él, no sigan siendo esclavos del pecado, no sigas bajo el poder, el señorío, el dominio del pecado en ti. Él perdió su poder, su eficacia la perdió. Tú tienes que empezar a tirarlo por un lado y aprovecharte del poder de la nueva naturaleza en Cristo en ti. Sigo. Mire, disculpen que decir, yo sé, mis hermanos, que muchos de ustedes a lo mejor llegan hoy y trato de hacer las enseñanzas muy agradables, no pesadas. Yo sé que a veces hay estudios bíblicos súper pesados, pero hay que estudiar. Alguien tiene que estudiarlo porque hay que estudiar. Ajá. Pero eso a lo mejor es mi trabajo, pero mucha gente. Pero ver qué es lo que le quiero decir. Yo sé que las palabras motivacionales, las palabras son muy buenas y las necesita, porque usted viene de la semana y quieres encontrar el domingo algo que, un refrigerio. Pero estas también son palabras de refrigerio. Si usted toma esto, usted se hace responsable de su vida con Cristo, usted va a crecer. Usted va a crecer. Yo siempre lo explico esto de una forma mundana primero y después lo llevo a la iglesia. ¿Qué pasa hoy en las iglesias? Vamos a hablar del mundo. Supongamos que vienen unas elecciones presidenciales, supongamos, ¿no? O el gobernador, lo que usted quiera. Y viene un gobernador y te dice, bueno, en el próximo periodo, si yo gano, usted va a pagar los impuestos, va a poder arreglar las calles y van a tener que empezar a pagar la luz y el agua porque hay que mantener los servicios, pero no te va a fallar. El hospital vamos a tener que pagar una cierta cuota para que se pueda mantener, para que a ti te vaya mejor. Se mantenga, estoy suponiendo, ¿no? Suponiendo dice eso. Y bueno, y el carro que esté botando humo lo sacaremos de circulación hasta que lo arregle y todo como debería ser, ¿cierto? Ajá. Pero usted va a poder trabajar, etcétera, etcétera. Y viene otro y le dice, no vas a pagar nada, todo es más, te voy a dar real. ¿Por quién votas tú? Ajá, ahora voy a la iglesia. Vamos a la iglesia, que es lo que usa el coaching del mundo, ¿no? El coaching del mundo usa esto, tú puedes, eres especial, maravilloso, crece, ok. En cierto sentido, en lo que Dios hizo a nosotros nos dio ciertas capacidades, pero somos limitados. ¿Me entienden? Somos limitados. No, estoy poniendo ejemplos eso es a nivel mundial, mi hermano. Esto que yo estoy poniendo ejemplos, entonces vienen los coaching, que es la competencia ahora con el cristianismo, los coaching, y tú puedes, te está hablando a tu ego, tú puedes, tú no tienes, tú eres especial, acéptate como eres, eso es lo peor que te pueden decir, acéptate como eres, no sé qué. Mejor es que te digan, ok, está bien, pero siempre puedes mejorar. ¿Entiendes? Entonces te hacen sentir el ego, pero entonces viene Jesucristo y le dice, tienes que morir y seguirme. Si no vas a perder hasta lo que tú llamas vida. No agrada. Es contrario. ¿Y usted sabe qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? ¿Para dónde va la mayoría de las personas? Para donde le dicen que eres maravilloso y bello y bueno, no tienes que hacer nada. Eso es una gran verdad. No tienes que esforzarte para hacer nada. O les voy a poner otro ejemplo dentro del cristianismo. Estamos hablando de esforzarte para que la gracia de Dios vigile en ti, avance en ti. Y vienen otros y te dicen, pura palabra bonita, y te dicen, bueno, y si das 100, Dios te va a dar 200. Y si das tu carro, Dios te va a dar 2 carros. Y si quieres que ore por ti y las oraciones mías tienen poder, tienes que traer una bendición ante el pastor. Y usted sabe que la gente como le hablan al ego, y la gente lo que quiere es más, bueno, yo voy a dar 100 y me van a dar 200. Esto es un negocio, 100% garantizado. Claro, están allí. No sé si me entienden el punto, ¿no? Lo importante es que usted crezca en tu relación con Cristo. Lo que importa es tú y Cristo, tu relación con Cristo. Lo importante es eso, mi hermano. Mientras tú desarrolles tu relación con Cristo, lo demás es 40 y para la cola. Que venga lo que venga. Y tú tienes que preocuparte por tu relación con Cristo. Porque uno no sabe lo que va a pasar mañana. Usted no puede depender de terceros en tu relación con Cristo. Tienes que levantarte.
Y eso es lo que Pablo siempre buscaba. Sigo. Confiamos que también viviremos en Él. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, como de hecho ya Él dejó claro que morimos porque el bautismo nos unió en muerte con Él, si morimos con Él, o sea, si en verdad recibimos el Espíritu, aceptamos a Cristo y fuimos bautizados en Espíritu Santo y fuimos unidos, por tanto, con Él en su muerte, entonces, si hemos muerto con Cristo, confiamos, estamos seguros, porque así como fuimos identificados con Él en su muerte, confiamos que también estamos identificados con Él en su resurrección, por tanto, también viviremos con Él. ¿Qué te está diciendo Él? Vas a vivir con Cristo. Es un aplauso, es un aleluya. Una buena noticia. Por más mal que te vaya como cristiano, tu vida con Cristo está garantizada por Él. Por más mal que te vaya, ya no quiero eso, no importa. Por lo menos la cuota mínima de salvación la conseguiste porque Cristo es fiel a su promesa. Te pierdes la recompensa, pero la salvación está garantizada por Él. Eso es una gran misericordia. Pierdes las recompensas, pero tu salvación está garantizada. Entonces, así como moriste, estás unido a Cristo en su muerte, también estás unido a Él en la vida de resurrección. Porque Él vino para que tú tuvieras ¿qué? Muerte, para que tengas vida y vida abundante, que es vida de eternidad. Entonces, desde ahorita tú puedes comenzar a vivir tu vida en Cristo y cuando venga el reino, ya sabes que estás allí para estar con Él para siempre. Y eso lo logró Cristo en ti. Eso es parte de la gracia, mi hermano, y eso tienes que aceptarlo. Cristo murió para que tú tuvieras vida, porque Él crucificó el pecado en ti, para que ya tú no estés bajo el dominio del pecado y puedas vivir la nueva vida de calidad en Cristo Jesús que tienes. Y aparte, si por lo menos no te quieres, de verdad, no, yo no quiero esa nueva vida en Cristo, yo quiero ser un vagabundo, no importa. Independientemente de eso, que no quieras aprovechar la nueva vida en Cristo aquí hoy, tu vida eterna con Él, porque vas a vivir con Él y Cristo ya no va a morir más. O sea, si las palabras tienen sentido es eso, ¿no? Dice que vas a vivir con Él. Cristo no va a morir más. Es decir, quiere decir que tu vida eterna está garantizada en tu unión, en tu identificación con Cristo Jesús. Por eso es que dice Efesios, vuelvo a leer Efesios 1:14, que Efesios 1:13 y 14, que cuando creyeron el mensaje que les trajo la salvación, fuiste salvo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo, fuiste bautizado, aquí lo dice bautizado y a ti dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo como garantía ¿de qué? De sus promesas. ¿Y cuál es su promesa? Yo he venido para que tengan vida. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso, es un aplauso, aleluya. ¿Viste? ¿Viste? Así se puede. Al menos que seas músico o la suegra. Pero bueno, eso está ahí, eso está en paréntesis. Versículo 9, seguimos, versículo 9. Mira, esto es, a veces hay que estudiar la Biblia, hay que leerla, y es muy sencilla. Pues, sabemos que Cristo, sabemos pronombre para quién. Sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre las personas muertas, ya no puede volver a morir. Obviamente, si ya no puede volver a morir y tú vas a vivir con Él, tu garantía de vida eterna está ahí, lista. Lo más sabio que puede hacer una persona en esta vida es aceptar a Cristo. Porque supongamos que Cristo es una mentira, como dicen los ateos. ¿Qué pierdes? Nada. Pero si no lo aceptas y es una verdad, uy, el lago de fuego con azufre. Ese es otro tema que podemos hablar otro día, el lago de fuego con azufre. Que a mi amigo allá no le gusta ese tema por allá, pero... sí, Claro, entonces, porque sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre las personas muertas, es decir, Dios lo resucitó, ¿verdad? Dios lo resucitó de entre los muertos, ya no puede volver a morir.
Entonces, si vas a vivir con Él, que ya no puede vivir y morir, quiere decir que tu vida eterna está garantizada en Cristo por haberte unido con Él. Esa es tu identidad con Él. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, quedó libre de la muerte. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. ¿Verdad? Murió del pecado una vez, pero en cuanto a su vida, Cristo vive para Dios. De la misma manera, al igual que Cristo, de la misma manera, también ustedes, ese pronombre ¿quién es? Iglesia. De la misma manera, también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en tu unión de relación con Cristo Jesús, y dése un aplauso, un aleluya. Es un amén, vale, se lo vale. Anímense. Mira, la nueva vida en Cristo tiene que ser para usted motivo de gozo, motivo de alegría. Si estas palabras usted no lo alegran, Dios mío, revisémonos. Ahí te está diciendo que tú fuiste liberado del pecado, que ya no estás bajo el poder del pecado, que si tú te esfuerzas en desarrollar tu nueva naturaleza en Cristo Jesús, o sea, si te basta la gracia de Dios, tú vas a poder superar muchas de las debilidades que hoy te agobian. Y si eso por X razón no sucede ahorita, incluso tu vida eterna está garantizada en Cristo. Pero ya que la realidad es vivir la vida eterna y la vida que Dios diseñó, esa es la realidad, ese va a ser el fin de la historia. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada, porque a mí me encanta el cristianismo, porque el cristianismo da respuestas reales a las grandes preguntas filosóficas de la historia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Dios nos creó. ¿Quiénes somos? Bueno, en Adán somos pecadores. En Cristo somos hijos de Dios, llamados a ser luz, a ser sus embajadores. ¿Y a dónde vamos? A la vida eterna, con Cristo, porque Él me la garantizó. Esa es la verdad. Entonces, si esto no te llena de gozo, mi hermano, mire, por eso es que Habacuc decía, bueno, así no haya nada en la nevera, así no haya trabajo, yo sigo gozándome, mi gozo, mi fuerza es Dios, porque en Él es donde yo tengo la verdadera esperanza, la verdadera vida, donde tengo seguridad, donde tengo reposo, es mi refugio ante las tormentas. No dejemos más que el diablo nos siga desviando de aquello que tienes por delante. Tienes por delante para ti ser mejor, ser como Cristo, crecer personalmente y espiritualmente, llevar luz a las personas. Tú eres ahora un hijo de Dios, eres un hijo de la luz, tú representas a Dios, tú llevas luz. Para eso, ese es el para qué del por qué Dios hizo lo que hizo contigo. Dios te liberó del pecado no para que sigas viviendo en las cosas del pecado, sino en la vida, para que aprendas a amar a Dios y para que aprendas a amar al prójimo, amar a tu familia, amar a tus hijos, educarlos como Él, amar a tu comunidad, amar a tu iglesia, crecer. Estás puesto para edificar, no para destruir. Dios te hizo para que lleves fruto. Da buenos frutos. Sé productivo. Tú fuiste hecho para eso, así no te veas así. Dios te creó para eso. Y para cosas a veces que ni imaginamos. Tú vales para Dios. Si en verdad el ser humano es especial, el cristiano es especial, no porque seamos especiales nosotros como pecadores, sino porque Dios nos hizo especial. Dios te hace especial con lo que te dio, con lo que te capacitó. Es momento de que los cristianos levantemos del letargo y nos despojemos de ese, a veces, tristeza y mostremos la vida. Mostremos, tú fuiste puesto para alumbrar, no te escondas. ¿Cómo es que dice? ¿Quién prende una lámpara y la pone debajo de un
¿De un? Abajo de una mesa. No, tú no fuiste para andar apagado. Tú eres un luminar para Dios. Tú eres hijo de luz. Lleva luz. Lleva vida. Vive. Vive en Cristo. Alégrate, gózate de lo que eres y lo que tienes. Y no te costó nada. Porque todo lo que tienes en Dios, en Cristo, te ha sido dado por gracia. Dios te lo quiso dar porque Él quiso. Por eso es gracia. No tuviste que pagar nada. Porque fue por amor que Dios mandó a su Hijo a morir por ti. No fue por deuda que tiene Dios contigo. No, tenemos una deuda y hay que pagarle. No nos tiene que pagar nada, porque si fuera por pago, no es por gracia, fuera por obra. Pero por obra, ¿quién se salva? Por eso es que la salvación siempre ha sido por fe, desde el Antiguo Testamento. Así que anímate, tú tienes mucho, ya basta de perder el tiempo, ya basta de llorar en nuestras miserias, en el yo no puedo, yo no sé. Usted sí puede, levántate, anímate, echa para adelante, echa mano de lo que Cristo hizo por ti. Di como Pablo, quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Ya tú fuiste alcanzado por Cristo, Cristo te dio un montón de cosas. Eres una nueva criatura en Cristo y estás identificado con Él. Tienes que determinar, como Pablo, decir eso. Quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Quiero conocer en la práctica la verdad de ser cristiano, de vivir en el poder de Cristo, del poder de la resurrección, de esa nueva vida de calidad. Tienes que desearla. Ya basta de llorar porque lo que sea, cada quien tiene sus problemas y sus miserias, todos los tenemos. Nadie se salva. Pero si te enfocas en la miseria y los problemas, vas a estar ahí llorando toda la vida y perdiéndote aquello por lo cual Cristo te alcanzó. Tú vales mucho para Dios. Es más, te lo voy a poner así. Tú eres el único que Dios tiene. Me explico. Tú eres el único Cruz, tú eres el único Robertson, tú eres el único Pierina, tú eres el único Giovanni, tú eres el único... No, tú no. Bueno, tú eres el único Gerson, tú eres el único Rodolfo, tú eres el único Nilsson. ¿En qué me refiero? Vean, lo que tú puedes hacer por Cristo, yo no lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Lo que tú permitas que Dios cambie en tu vida, eso es solo tú y Él. Pero cuando tú entiendes que eres colaborador con Él y llevas luz, que eres un luminar en este mundo, si mantienes la palabra en alto, que eres un embajador, etcétera, etcétera, las personas que tú puedes alcanzar son diferentes a las que yo puedo alcanzar. Tu radio de acción es diferente al mío. Yo me muevo entre un tipo de personas y tú te mueves en otra. ¿Me entiendes? Cada uno en su zona puede servir a Dios y alcanzar a otro. Por eso es que cuando un cristiano se apaga, estás apagando aquello que Dios puede hacer a través de ti para reconciliar el mundo con Dios. No te desvalorices. En Cristo tienes valor. En el mundo eres alguien más, un desecho. En Cristo tienes valor, tienes utilidad, tienes el valor de colaborar con Dios y de que Él se una a ti y se manifieste en ti. Aprende a escuchar a Dios comenzando por la palabra y comienza a obedecer. Y comienza a hacer verdad en tu vida esas palabras. Y conocerás la verdad y esa verdad te hará libre del engaño y la basura del mundo. Y tendrás otro norte de la vida y vivirás con gozo, pleno, lleno. ¿Va a haber malos momentos? Sí. Uy, ¿quién no ha leído Elías cuando dijo, Señor, mátame? Claro, ¿por qué? Solo contra el mundo a veces es difícil, pero eso fue un momento y Dios lo levanta. Siempre nos va a levantar. Dios no va a dejar caído al justo. Son momentos específicos y todos los pasamos. Moisés lo pasó, todo. Pero eso le da sabor a la vida cristiana.
¿Por qué? Porque hablando de nuestros enemigos espirituales, ellos no se molestan por aquellos que están adorando solo de boca, pero aquellos que están adorando en espíritu y en verdad, aquellos que están caminando en la verdad, están echando mano de aquello por lo cual Cristo Jesús los alcanzó. A eso es lo que él fastidia y estorba. Y uno tiene que aprender a pelear la buena batalla. Golpe para allá y golpe para acá. No hay otra, porque solo recibir golpe no vale. Golpe para allá y golpe para acá. Y la única arma que usted tiene para dar golpe es echando mano a lo que Cristo hizo en ti. Póngase la armadura de Dios y vaya a pelear. Ponte toda la armadura de Dios y salga a pelear. Pero la responsabilidad de ponerse aquello que ya Cristo te hizo disponible es tuya. Por eso dice, pónganse. Libre albedrío, decide vestirte con la armadura y sal y pelea. Porque ya tú estás marcado. Por más que tú no quieras, yo no. Por más que tú no quieras, ya usted está bajo los dardos de fuego del maligno, usted les van a disparar en cualquier momento. Entonces es mejor que te consiga preparado a que vayas a ser herido en batalla. Me explico, ¿no? ¿Por dónde quedé? Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos. Considérate muerto. Tienes que morir aquello que te está estorbando tu vida en Cristo. Tienes algo que no te permite avanzar en Cristo, muere. Muere a eso. Tienes que ser radical en eso. Es como digo, si tu ojo te hace caer, arráncate el ojo. Obviamente es una exageración, ¿no? La figura de dicción que se llama exageración. Lo que está diciendo es, ser radical en aquello que te está impidiendo crecer, córtalo. Considérate muerto, muere, haz morir eso que te impide alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús te alcanzó. Muere a eso. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Continúo. Por lo tanto, no permitas. ¿Sobre quién recae ahora el peso? Ya Cristo hizo lo que hizo, pero cuando dice no permitas, ¿de quién es la responsabilidad? Claro, individual. Cada uno decide permitir o no. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Qué es lo que pasa? Cristo crucificó el pecado, lo mató. Considérense muerto el pecado. Sin embargo, todavía los cristianos permiten que sea el pecado el que gobierna y no la nueva naturaleza en Cristo. No la nueva vida en Cristo es la que gobierna, sino el pecado. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 2 y 3, dice, aunque son espirituales, no los puedo llamar como espirituales, sino carnales. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque aunque eran espirituales, tenían Espíritu Santo, seguían comportándose como mundanos. Y por eso hay entre ustedes celos, envidia, contienda. En vez de estar haciendo el trabajo que Dios los mandó a hacer, formar discípulos, encargarse, ayudar a personas, cambiar, crecer, están quejándose que no me gusta la camisa del otro, que el otro me dijo. ¿Qué dice? Eso es horrible. Eso no pasa en esta iglesia, ya, por favor. ¿Ah? No, es que decirlo, se pasan. ¿Ah? Se pasan. Cristianos que usted dice, Dios mío, yo sé que usted mandó a amar al prójimo, pero me la ponen difícil. ¿Por qué? Porque siguen siendo carnales. Es verdad, te la ponen difícil, siguen siendo carnales. Mire, aquí, mire. No voy a agarrar aquí para exponer miserias. Pero bueno, pasan cosas. ¿Por qué? Porque los cristianos somos imperfectos y cada nuevo creyente trae imperfección a lo imperfecto. ¿Me entiende? Y se espera es que los creyentes se esfuercen para dejar de ser carnales y ser más espirituales y poder ayudar a los que llegan. Continúo. Así que no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Obedece a Cristo, no obedezca. Por eso que le digo, escuche y obedece. Porque no te creas que no estás obedeciendo. La gente cree que no. Uno obedece a algo. O obedeces a Cristo o obedeces al pecado. No tienes otra opción. O estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la voluntad del mundo. Bien sea que tú digas, soy yo, ok,
pero has sido influenciado para hacer eso. Entonces es mejor que obedezcas a Cristo y te disipules a hacer eso. Y eso es lo que estamos haciendo, implementando ahora en los grupos de descubrimiento bíblico. Estamos todavía, como les dije, en periodo de prueba comenzando, pero aspiro y espero que para el mes de junio ya esté toda la maquinaria engrasada y bien estructurada y se comience a ver los frutos. Entonces, ni obedezcan a sus malos deseos. Vuelvo y les repito, o obedeces a Cristo o obedeces al pecado. No tienes otra opción. Tienes dos naturalezas ahorita. La vieja naturaleza que ya perdió poder en ti porque lo que Cristo hizo, y tienes la nueva naturaleza en Cristo. Vive entonces según la nueva naturaleza. Deja que ella te guíe, que ella sea tu norte. Deja que la gracia de Dios en ti refleje. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticias. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios. Vuelvo y les repito, o te ofreces como sacrificio agradable a Dios, o ofreces al mundo. No es que no hay más opción. Es así, no hay un intermedio, no hay un punto. Bueno, ni para uno ni para otro. ¿Cómo? O estás obedeciendo a Dios o estás obedeciendo a la carne. Procura obedecer a Dios. Conoce qué es lo que Él quiere, cuáles son sus mandamientos y comienza de a poquito, un pasito a la vez, un pasito a la vez, poco a poco. Cuando veas para atrás, ni te reconocerás de lo bien que has crecido. Es un pasito a la vez, un día a la vez. Por eso Jesucristo dijo, cada día tiene su propio afán. Viva un día a la vez. Día a la vez, un pasito a la vez, ve avanzando. Avanza, avanza. Obedezcan más bien a Dios con quienes han vuelto de la muerte a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora estás vivos en Cristo. Vive entonces. Deja de seguir viviendo en la muerte. Vive entonces. En tu relación con Él tienes vida. Vive, presentando a sus miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado, de esa manera, no tendrá dominio sobre ustedes. Obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios, harás que el poder del pecado en ti disminuya aún más. Si no lo haces, siempre el pecado gobernarás y reflejarás entonces no la vida en Cristo, sino las miserias del mundo. Porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya usted no está bajo, usted está bajo la gracia. Acepta la gracia de Dios. Fortalécete en la gracia. Echa mano de la gracia que Dios te dio. Te hizo su Hijo, te dio su Santo Espíritu, te hizo hijo de luz. Tienes un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Te hizo su embajador, se hizo su ministro de reconciliación, te capacitó para que fueras su colaborador, no que Él ahora es tu colaborador, tú estás para colaborar con Él en su plan de salvación y redención y restauración de la tierra y la humanidad. Todo eso tú lo eres. Acepta esa gracia. Vive en la gracia. No desprecies la gracia de Dios. No menosprecies la gracia. No menosprecies lo que Él te ha dado, quejándote y no viviendo en eso. Vive en eso y se te abrirán puertas que tú no imaginabas que estaban allí para ti. Eso lo hizo allí para ti. 2 versículos para terminar. Primero en Gálatas. Colosenses. Versículo 2 al 11. Además, en Él, en esa relación de unión con Cristo, ustedes fueron circuncidados. ¿Qué es eso de que así como fuimos muertos al pecado, en tu bautismo también fuiste circuncidado? Esa circuncisión no la hacemos nosotros. Esa circuncisión la hace Cristo. Él corta la carne, cortó el pecado en ti. Eso es lo que significa, cortó el pecado en ti, en el bautismo. No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Cristo cortó el poder pecado en ti. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, eres identificado en su muerte y Cristo, lo que representaba la circuncisión del hombre en el Antiguo Testamento, que era cortar el prepucio, es Cristo ahora cortando la carne, el pecado en ti. Él lo ejecuta. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ya cortó el pecado en ti, cortó el poder del pecado en ti, crucificó al pecado con Él.
Por eso considérate muerto al pecado. Ya Cristo hizo eso. Él logró eso. Esto es parte de la gracia. Estás libre de su dominio. Tú sí puedes levantarte. Tú en Cristo puedes levantarte. Puedes surgir. Puedes volver a soñar. Puedes crecer. Puedes avanzar y puedes mejorar. No tienes por qué seguir llorando y lamentándote. Tienes un presente hermoso en Cristo por el cual vivir. Lo que pasó, pasó. El futuro ya veremos esa posibilidad si se da. Pero ahorita tienes un presente en Cristo por el cual vivir. Vive, echa mano de eso. Haz como Pablo. Quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Tú puedes. Cristo te dejó el camino libre. Te quitó el estorbo. No sigas viendo hacia el estorbo. No seamos como los israelitas que salieron, Dios los llamó de la esclavitud a la libertad y querían volver a la esclavitud de Egipto. A muchos nos pasa lo mismo. Fuimos llamados, salimos de la esclavitud del pecado para la libertad en Cristo, pero queremos siempre volver al pecado. Nos sentimos cómodos allí. Nuestro viejo yo, nuestra vieja naturaleza se siente cómoda, es ahí. Y por eso te va a jalar para que vuelvas allí. Ese Adán que vive en ti te va a jalar porque está cómoda ahí, se siente bien allí. ¿Me expliqué? Sigo. Ustedes recibieron al ser sepultados, fuimos muertos, fuimos sepultados con Él en el bautismo con Él, el bautismo de Espíritu Santo, ¿no? También fueron resucitados. Acuérdense que ese bautismo te identifica con Cristo al punto de la muerte, la sepultura y la resurrección. A ese nivel estás identificado con Cristo. Lo que Él vivió es como que tú lo hubieras vivido, para que estés libre del pecado hoy y tengas vida, como la tienes de hecho. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, todos ustedes estaban muertos en su pecado. No teníamos vida, muertos en los pecados. Vivíamos para obedecer el pecado y para obtener el resultado del pecado en nuestra vida. Sin embargo, Dios nos, pronombre para iglesia, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Dios te dio vida en Él al perdonarte todos los pecados. Es un amén, denle un aleluya, denle un aplauso. Eso tiene que ser motivo de gozo para ti. Dios no tomó en cuenta tus pecados y te perdonó en Cristo. Y entonces tú que estabas muertos en pecado te dio vida en Él. Vive, cristiano, vive. Ya dejemos de lamentarnos, echa mano de eso y vive. Vive lo que tienes disponible en Cristo. No lo tires a un lado, no sigas rechazando como Jonás, que Dios lo mandó para un sitio y se iba para otro. Así estamos muchas veces. Dios nos mandó a vivir y en vez de irnos a vivir lo que tenemos disponible en Cristo, seguimos yendo hacia el pecado. Vive, mi hermano, vivamos. Y ahora sí, para terminar, me despido con Gálatas 2:20, nueva versión internacional. Y esto es las palabras que usted tiene que hablarse. Vea cómo era la imagen de Pablo en su relación con Cristo. Yo lo puse ahí porque quiero que usted vea la imagen de Pablo en su relación con Cristo. Y revise si usted habla así, es de tu relación con Cristo. Revísese a ver si usted habla así en su relación con Cristo. Vean cómo él dice: he sido crucificado con Cristo. Morí ahí con Él. Y ya no vivo yo, es decir, mi naturaleza vieja, sino que Cristo vive en mí ahora. Tengo una nueva naturaleza. El poder de pecado murió y ahora la nueva naturaleza de Cristo está en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Levántese, mi hermano, dése un aleluya, dése un aplauso. Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Los quiero mucho.